Dios les bendiga a todos, hermanos. Estamos aquí en Nogales, Sonora. Estamos visitando a mi familia y a Noemí. Noemí es una persona muy importante para nuestra familia. Fue muy importante para mi hermano. Le decía mamá, así eran muy cercanos. Y mi hermano me platicaba un poco de ella hace muchos años, de cómo era su vida. Y ahora pues que tenemos la oportunidad de hablar otra vez con ella, le pedí por favor que nos diera su testimonio. Ella es Noemí. ¿Quieres saludar a la iglesia? Muchísimas gracias, claro que sí. Para mí es un privilegio estar aquí, poder decir y todavía seguir contando las maravillas que Dios ha hecho, el proceso que ha llevado mi vida para estar aquí sentada y transmitirlo por medio de esto. Y muchas gracias por invitarme. Gracias a usted por aceptar. Queremos escuchar su testimonio de ella. Es un testimonio muy tremendo. Dios ha hecho grandes maravillas con usted y queremos que nos platique cómo fue su niñez. Bueno, mi niñez fue algo hermoso, se puede decir. Todavía estoy en un proceso. Vengo de padres cristianos ya fallecidos. Mi padre pastor, mi madre una sierva con mucha inteligencia, sabiduría. Lo digo de una manera porque yo desde que estaba niña y la miraba en los púlpitos decía, wow, qué tremenda es mi madre, ¿no? Y vengo de ese tipo de familia donde crecí y entendí la palabra de Dios, pero el proceso que yo quise llevar, lo hice duro. Mi padre era una persona humilde, de sentimientos y de personalidad, y hablaba mucho del amor de Dios, pero su vida de él, sus enseñanzas de papá, que no eran cristianos en ese tiempo. Él vivió una niñez de no cristianos, ya después papá se hizo cristiano, mi abuelo. Vivieron una vida muy dura y desgraciadamente a veces, hija, los padres enseñan que los padres dejan, como si fuera un librito. Y llevé esa niñez dura. Soy una de las más grandes, la tercera. Tengo una hermana mayor, mi hermano, y luego sigo yo. Y era dura la vida, éramos muchos, y nos enseñaron a ser papá y mamá también. Entonces, Dios nos da un pensamiento propio y un sentir propio, y desgraciadamente muy tarde entiendes que Dios te lo da para que escojas lo bueno y lo malo. Y creo que me equivoqué grandemente, pero ahorita que tengo la oportunidad de estar aquí con ustedes transmitiendo, te puedo decir que me vuelvo a todo lo pasado y veo que lo único que ellos quisieron enseñarme fue lo bueno que el Señor daba en nuestras vidas. ¿Sí? ¿Y usted por qué motivo se salió de los caminos del Señor? ¿Qué decisión a tomar esa decisión? Dicen, todo el tiempo dicen, ¿no? Que siempre hay una oveja negra en la familia, y creo que me tocó a mí. Me tocó ser esa oveja negra, pero me di cuenta que porque yo lo quise, como que lo escogí, la rebeldía, el por qué mi papá a veces era duro con nosotros, era muy duro. Amaba tanto a Dios este hombre, este varón, que había un celo tremendo en las cosas de Dios y quería que se hicieran las cosas así, como muy tajantes. Y yo creo que mi parte no favorita fue obedecer. Entonces me fui apartando, porque la iglesia de antes era muy dura, hija. Era, con una mirada te miraban y pobre de ti que te movieras. Sí. Entonces no sé a quién le tocaría vivir eso, pero a mí me tocó. Tengo un hermano, el mayor, que toca la guitarra precioso, y de ahí sin querer él nos instruyó a todos. Cuando menos pensamos, ya todos tocamos instrumentos. Y así que mi papá nos hizo de su vida algo de llevarnos a las iglesias a tocar, a cantar. Para muchos hermanos míos fue precioso, pero para mí como que me empezó a enfadar. Empecé a crecer y me empezó a enfadar, porque tengo hermanos que nunca se apartaron de Dios y les ves una vida tan sana, tan plena,
Y me arrepiento no haber continuado de esa manera. Entonces crecí a los 15 años y como era la que tenía que llevar muchas cargas por los hermanos chiquitos, entonces yo creo que me fui apartando de las cosas de Dios. Me aparté de lo mejor que me habían instruido. Y creo que por eso mi vida la cambié. La cambié. ¿Y usted a dónde se fue después de haberse salido de la iglesia, de los caminos del Señor? Tenía 15 años, hija, y mis planes no era casarme, pero las circunstancias de una vida dura con papá y mamá, muy dura, yo así lo vi. A lo mejor para muchos no era dura, pero en ese momento para mí era dura. Entonces yo ya trabajaba en fábrica, mamá también y mis hermanos. Entonces, pues, se puede decir que con el primero que me agarré me casé. Sí, hice el papá de mis hijos y tomé una muy mala decisión. Tomé una mala decisión, pero en cuanto salí de casa fue para juntarme con un muchacho. Juntarme con un muchacho. Obvio, no seguí viendo una iglesia, no seguí buscando de Dios. Me aparté totalmente de las cosas de Dios. Totalmente me aparté. A veces pensamos que escogemos bien y desgraciadamente ahora que el Señor me ha permitido una vida y que tengo mis años, puedo decirle que me equivoqué. Me equivoqué. No me equivoqué en tener los hijos que tuve, pero me hubiera gustado tener un noviazgo, me hubiera gustado tener una vida propia, me hubiera gustado tener estudio, me hubiera gustado conocer más de la vida. Nosotros crecimos en el Evangelio y nunca conocimos lo que era el mundo. Nunca supimos lo que era un baile, un cine, una vida común y corriente que lleva el mundo. Que desgraciadamente los jóvenes son los que buscamos a veces. Pensamos que los acorralamos y no los dejamos ver cuando lo único que te ofrece el mundo es perdición. Entonces, me aparté de Dios muy feo. Me aparté de Dios. Tuve mis 5 hijos a los 24 años. Tenía 24 años y se puede decir que crecí junto con ellos. Y pues tú te puedes imaginar qué vida puede darles sin Dios. No conocieron una iglesia, nunca los llevé. Como yo estaba en rebeldía, desgraciadamente obligué a mi familia a estar en rebeldía. Como yo no buscaba a Dios, no les enseñé de Dios. Como no tenía una estabilidad, pues tenía una familia inestable. Entonces, me hice tan dura de corazón, que tuve que trabajar por mis fuerzas. Y no me daba cuenta que mi vida, en vez de ir para arriba, pues iba para abajo. Así que el proceso que me ha tocado llevar, porque yo quise llevarlo, más bien no sabía lo que la vida me iba a dar. Apartar de Dios de mi vida fue el error más grande. Y apartarme y trabajar con mis fuerzas, igual, haz de cuenta. Entonces, sí fue muy duro. Y haz de cuenta que de joven, que nunca lo viví, pasé a ser mamá, esposa y de pilón en pobreza. No, pues sí. Entonces te puedes imaginar, sí, de pilón. ¿Por qué? Porque no le permitía a Dios darme lo que Él tenía para mí. No le permitía a Dios saber que Él tenía algo para mí, algo más bello. Desgraciadamente nunca le eché la culpa a Dios en muchas cosas, pero nunca le permití a Dios que a mi edad Él me iba a dar lo que Él sabía darme. Porque así como un padre nos da, a su tiempo, Dios es lo mismo. A su tiempo Dios dice, ya estás lista para esto, ya estás lista para lo otro. Pero a Dios no le di tiempo, ni a mis padres, yo creo, porque pues me aparté. Tengo fuerzas, yo puedo, tengo un carácter, yo puedo, y hasta cierto punto pude. Hasta que dije, me doy. ¿Y qué con esa parte de su vida, qué consejo le da a los jóvenes que pues están ahí, posiblemente hay unos que no conozcan de Dios o estuvieron en los caminos de Dios y se salieron? ¿Qué consejo le daría a usted? Porque muchos de ellos quieren, muchos se salen por dinero o porque quieren conocer al mundo. ¿Qué consejo les daría a usted? Fíjate,
Hay muchos consejos que yo te puedo dar a ti como joven, pero yo a mis 24 años ya tenía mis hijos. A mis 30 años, mis hijos ya eran unos adolescentes, con rebeldía, peor que yo hay veces, hijos, con ganas de disfrutar el mundo como yo lo quise hacer, con ganas de probar drogas como yo lo hice. Entonces, cuando vuelvo a los pies de Cristo, yo le dije a mi Señor, yo no te voy a servir hasta que tú me entregues a mi familia, porque no quiero que hagan lo que yo hice. ¿Sí? Y todavía, a pesar de que hice lo que hice, yo me puse y le dije, Señor, no le voy a hablar a ninguna alma, ni a ningún joven, si tú no empiezas por mi casa. ¿Sí? Y cuando dije esas palabras mágicas, y cuando volteo a mi alrededor, veo que ya tengo un hijo con drogas, tengo una hija que no la podía sacar de la calle, tengo una hija que cuidado con ni hablara porque me contestaba. Así que yo me eché la tarea de sacar de ese hoyo a mi familia. Así que imagínate qué consejo yo te puedo dar a ti, joven, que conoces de Dios como aquí presente lo dices, o que no lo conoces, ¿sí? Porque te estoy hablando de una vida que a lo mejor puedes llevar. Sabes que mis padres no me entienden, mis padres no me aman, mis padres aman más a la iglesia que a mí, pero se nos olvida que el que nos está amando primeramente a lo alrededor es Dios. Y no vemos esa parte importante, que el amor de Dios llena todo tu corazón. Entonces ahora que yo conocí de Dios y que mis hijos no lo conocían, porque yo quise que no lo conocieran, hija, porque estaba en rebeldía, yo le dije al Señor, si no empiezas por mi hogar, no quiero saber nada de afuera. Te voy a servir, pero vas a empezar con mi casa. Me eché un paquete como no tienes una idea. Pues sí. Me eché un paquete. Sabía mi responsabilidad de madre. Sabía el Dios que mi padre me había enseñado. Ahora sí, me acordé de papá. Ahora sí me acordé de mi mamá, de las enseñanzas que me dieron, de cómo me decían Dios esto, Dios lo otro. Pero en mi cabeza no entraba. Yo pensé que era así, será así. Entonces, el consejo que yo te quiero dar como joven, que yo lo empecé a hacer con mi propia familia, a sacar a un hijo de las drogas, a sacar a una hija de la calle, a sacar a una hija maldicienta, a un hijo que la vida me lo arrebató, que ahorita es otro tema, ¿verdad? Lo mismo te digo a ti. Pregúntate qué es lo que quieres de la vida. Porque si buscas un amor, no hay un amor más grande que Dios te lo pueda dar. Murió en la cruz del Calvario por ti y por mí. Desgraciadamente de grande lo analicé. ¿Sí? Si buscas ser importante en la vida, porque te sientes tan chiquito, porque desgraciadamente desde el vientre llevan el rechazo de papá y de mamá a veces, ¿sí? Pregúntate qué es lo que quieres. Tienes que saber y enfocarte qué es lo que quieres, porque yo fui joven. Aquí me ves sentada, pero fui joven. Cuando yo quise saber qué es lo que quería, fue demasiado tarde. Tenía un marido que nunca me ayudó. Tuve un marido que no conocía de Dios. Me llené de hijos inmediatamente. Y era tarde para mí saber que en realidad era lo que quería. Y lo único que quería era un espacio con alguien. Y no supe que ese alguien era Dios. Y no es una religión lo que te hablo. Es algo que tú necesitas porque tu casa puede estar llena de mucho amor, pero a la vez te sientes vacío. Entonces no es la gente la que te interesa. Puedes tener mucho dinero y te das cuenta que el dinero no llena tu vida, así de joven, y te das cuenta que no es el dinero lo que querías. Entonces, primeramente como joven o como persona adulta, tienes que enfocarte ahorita de qué es lo que quieres, qué tu vida necesita. Porque Dios nos hizo a su imagen para usar la inteligencia, la sabiduría. Cuando tú busques la respuesta, te vas a dar cuenta que vienes a caer en lo mismo. Necesito de Dios. No quiero llegar a hacer algo demasiado tarde, como lo hice yo. Entonces, joven que me escuchas, te lo digo con el corazón en la mano. Para mí fue algo muy difícil sacar a mi familia del hoyo en que los metí o se metieron.
porque tampoco los obligué, pero tuve que salir del hoyo yo primero para sacar a los demás. ¿Sí? Eso te sirve como madre. Tienes que buscar de Dios y ser la mujer más feliz para dar felicidad. Tienes que ser la mujer más independiente, tú y Dios, para darles a entender lo que Dios quiere en tu vida, tú y Él. Tienes que ser la mujer más decisiva, con un potencial, una guerrera, para que digas, estoy lista para sacar a mi familia del hoyo. Tú no puedes dar lo que tú no tienes. Por eso los jóvenes se van a las drogas, porque las drogas te alucinan. Te digo una cosa, el pecado es bueno. El pecado no es malo, es sabroso. Por eso es en la Biblia que el que esté limpio, límpiese más. ¿Sí? Mi papá decía, si te vas a ir al pecado, dale duro, mijita, al pecado. Pero si te vas a ir a lo cristiano, dale duro al cristiano. No revuelvas. ¿Sí? Tú embárrate. Pero todo tiene una consecuencia. Así, joven, pregúntate qué es lo que quieres. ¿Por qué estás haciendo tu vida como lo haces a espalda de las personas? Pero de Dios no. Pregúntate. Porque yo sé que ahí donde está tu vida sí estás enfadado ya. Porque yo apenas tenía 16, 17 años. Todo el tiempo me decían, ¿cuándo vas a parir? No, es otro, decía. Porque no me daba chance. Tuve mis hijos un año tras otro. Y me daba hasta vergüenza. Porque decía yo, ay, otro. Y los tuve seguiditos, hija. Seguiditos. Entonces, así que cuando ya los tengo a todos y me operé, recuerdo que en aquel tiempo no me querían operar porque no se usaba, porque estaba muy joven. Y yo le dije, pues yo no tengo esposo. Pues si no tenía, ¿no? Pero tuve que decir para que decir, pues te está trayendo tantos hijos al mundo. Entonces, me gustaría que a tiempo tengas una decisión y no esperes a mi edad ni pasar por todo lo que pasé por ser una mujer insegura, una mujer que pensó que sus fuerzas eran los únicos que valían y dejar a Dios en segundo término. ¿Sabes por qué? Porque amamos más lo creado que al Creador y eso no se vale. Sí, eso no se vale, hija. Mi hermano me platicaba hace 25 años que trabajaba con usted. Si nos podía platicar ese tiempo, lo que ustedes hacían. No, fíjense bien, la palabra trabajar significa mucho. Yo no trabajaba. Tener 5 hijos y un hombre que él no tiene la culpa porque de 1,000,000 yo lo escogí a él. Desgraciadamente me equivoqué en escogerlo. Lo dejo en otro término a él como papá y esposo. Nunca me sirvió. Y como mujer me empezó a llegar la vida así como decimos nosotros, la suerte. Híjole, te llegó la suerte. Te voy a decir una cosa, en las cosas de Dios no hay suerte, ¿sí? No hay suerte. Dios te conoce desde el vientre, desde antes de que naces, pero el diablo también aprovecha lo que Dios tiene. Sabía Dios que yo tenía un potencial y el diablo también lo sabía. Sabía Dios que yo iba a ser grande en las cosas de Dios y el diablo también lo sabía. ¿Y qué viene pasando, joven o mujer? Muchas veces Satanás sabe tu potencial y si tú te ubicas bien, cuando tú reconoces a Dios de una manera muy grande, el diablo va a batallar. Pero cuando tú dudas por las circunstancias de la vida, que viene siendo la pobreza, los pleitos, la falta de atención de un esposo, la falta de atención de unos hijos. Yo era joven, era bonita, aquí donde me ven. Sí, era muy bonita. La vida me empezó a llenar de muchos, a la torre me salió esto, híjole, ahora me salió esto. Imagínate yo, fui toda mi vida hija de pastores, donde no se hablaban ni malas palabras, herejías, ni tampoco menos de droga, ¿sí? Me caso, me tocó una vida muy miserable, donde decía mi papá, donde come uno, comen dos, donde comen tres, pero ya con el cuarto ya tiene que ver. Y fue verdad.
llegaba el momento que yo me sentí desesperada, cuando no me cortaban la luz, me cortaban el agua. Mis hijos pedían más de comer, que esto, que el otro. Así que mi vida era desesperada, ¿sí? No la justifico, pero el demonio sabe dónde está tu debilidad para que tú busques otro camino. En vez de yo recurrir a Dios, me empieza la vida a ofrecer cosas que yo no sabía que tenía agallas para eso. No sabía porque no conocía ni una droga. Nunca en mi vida había visto marihuana, cocaína, de diferentes drogas. Para decir yo me meto en esto. Las circunstancias de la vida, el apartarme de Dios, en esta transmisión vas a ver y vas a oírme de Dios. ¿Por qué? Porque ahorita puedo reconocer a Dios que en todo momento Él estuvo, pero yo me aparté. Pero nunca me dejó. Porque me acuerdo que cuando me ofrecieron el primer trabajo, fue de periodista. De periodista no tenía nada yo. ¿De dónde, hija? ¿De dónde? Era un gancho. Lo creí. Recuerdo que trabajaba en una fonda de vender tacos y lo creí tanto que yo era especial. Por fin alguien se va a fijar en mí. Hacía el comentario. Quiero recalcar en varios detallitos porque es muy fácil contarlo, pero yo lo viví. Y en esos pedacitos quedan muchos detalles que dolieron. Yo trabajaba en un restaurancito de Mala Muerte. Era muy humillada porque tenía que llevar a mis 2 niños muy chiquitos y los escondía abajo de una mesa y como si fueran perritos para que se callaran, nomás les daba el pedacito de carne y todo. Entonces el patrón todo el tiempo más arriba de mí, muy fuerte, llegó a acosarme y gracias a Dios no pasó, pero era humillada cuando de repente llegan unos hombres y me dicen, tu personalidad no es para que trabajes aquí, te invitamos a un trabajo, a una oficina y todo eso. Y dije yo, wow, hasta que por fin alguien sabe que yo valgo. Es lo que muchas veces nos equivocamos ahí. Yo no sabía que Satanás me estaba abriendo una puerta. No, ni en cuenta lo hago. Todo el tiempo he dicho que si alguien odio es a Satanás, pero sin darme cuenta estaba siendo cómplice de él, ¿sí? Me estaban solapando y yo lo vi de una manera que dije yo, pues es una oficina, voy a atender teléfonos y todo. Estaba muy contenta con mi vida, pero de repente que yo veo que cuando yo estoy trabajando, en el tiempo estoy hablando que trabajé, pero de periódico no tenía nada. No hacía nada de periódicos, eran puro bla bla, se iba la gente y hablaban entre ellos, hasta que yo me fui metiendo de metiche y escuchando, dije, o sea que estoy trabajando, dije, para puros narcos, y no me daba cuenta. Mi expectativa de que era importante, no, me había agarrado como un chivo expiatorio de decir, esta me sirve, esta tiene cara de tonta y esta me va a servir. Y yo sintiéndome la mujer más importante porque había cambiado de posición de trabajo, no me daba cuenta dónde me estaba metiendo, hija. ¿Sí? Porque todo tiene un principio y un fin y tengo que explicar cómo empecé en la vida de la droga. Entonces, cuando me doy cuenta, en vez de salirme, ¿sabes qué dije? Quiero participación. ¿Qué? Quiero participación. Quiero mi tajada también. Me acuerdo que me dijeron, ¿sabes manejar estándar? Sí, no sabía manejar estándar. Era mi misma necesidad que quería salir adelante, ser alguien en la vida. Estaba enfadada de que siempre todo el mundo me pisoteaba, porque era una mujer joven con tantos hijos. Y eso me iba acabando. ¿Sí? Me salí de casa porque me iban acabando, pero entré en una, como dice el dicho, entrar de Guatemala para salir a Guatepeor. De verdad, hija. Entonces dije, no, pues ya estoy adentro. ¿Qué voy a hacer? No conocía nada de drogas. Absolutamente nada. Me hacían las manos así. Pero yo ponía una postura de que yo puedo. Y me dijeron, ok, vas a empezar a llevar cargamentos de nogales allá. Vas a decir que eres periodista y te vas a cruzar con todo y de ti depende si te agarran. Me dejaron sola. Yo nomás sabía que el carro iba forradito de armas, porque esas armas se cambiaban
para traerse por drogas. Recuerdo que miraron un carro estándar, se me apagaba en todos los semáforos, no sabía qué iba a hacer. Además, ni automático sabía manejar, hija. Entonces, para agarrar carretera. Entonces, quiero que sepas que tenía un potencial muy grande. A lo mejor tú tienes ese coraje de salir adelante y lo haces con tus fuerzas, como lo hice yo. Y me acuerdo que la aduanal me para y todos pues que iban en caravanas asustados. Me dijo, ¿qué tiene? ¿Qué traes? Nada, le digo, pues es que vengo batallando con el carro. Me dijo, ¿no sabes manejar, verdad? No, le dije. ¿A dónde vas a ir a ver? Las mentiras siempre te salen. Las mentiras son las que te salvan para hacer tu vida. Pero desgraciadamente dice en la Biblia que el mentiroso no heredará el reino de los cielos. El diablo es astuto. Es que voy a ir, morir, le digo, y me urge y pues este carro me prestaron. Entonces, él por lástima, pero el de arriba fue el que ayudó a pesar de todo. Me dijo, vas a hacerle así, así. El caso que él no se enfocó a revisarme el carro, se enfocó en mi persona y dije, la libré, de aquí soy grande. Inmediatamente te sientes grande, te sientes soñadora. La gente ve en ti un potencial que lo que tú buscas muchas veces, ¿sí? Y así empezó mi vida, a transportar y a transportar. Después empezó la fama. Esa señora es buena, esa señora es de agallas, esa señora puede. De hecho, yo pensé que había nacido para eso. De ser una persona apartada del mundo, todavía me salían tan bien las cosas que yo pensé que había nacido para eso. Después ya no nomás era ir a dejar Carmen, era cruzar al otro lado. Tenía un ojo biónico, hija, que decía, con ese migrante ahorita no me va a ir bien. Dense la vuelta y yo voy a pasar con otro. Tenía un espíritu de adivinación tan horrible que yo podía detectar el peligro. Y te voy a decir una cosa, sinceramente me daba miedo. Llegaba el momento en que le decía, Señor, perdóname. Me acordé de Dios en muchas cosas. El Espíritu Santo redarguía mi vida y me decía, apártate. ¿Hice caso? Pues no, mira, había mucho dinero. ¿Sí? Y de una cosa a otra me empezó a llevar más a la fama, más. Al rato era la doña, ¿qué te pasa? Era la doña, la señora. Es lo que buscas, ser reconocido. Para que luego ahora llegues a no tener nada. Porque el diablo así como te lo da, te lo quita si no le sirves. Es lo que buscamos, nada más. Empecé a ser reconocida por todas partes. Uy, me llovía. Porque yo sabía cómo iba a cruzar, cómo no iba a cruzar. Podía cruzar todo el día 4 o 5 carros y me decían, usted acaba de pasar y soy de familia americana, mi apellido es Skinner, mi nombre es Noemi Ochoa Skinner para servirle. Tenía que haberlo dicho de un principio, pero ahí está. Y me agarré de ese apellido porque mi abuelo vivía y le decía, está enfermo, yo voy, no puedo cruzar. No, puedes cruzar las veces que quieras. Pues yo las cruzaba, pero con droga. ¿Sí? Las dejaba en un estacionamiento, 3, 4 carros, de los carros de la Sharo, son los que compraban los jefes, esos carritos como los Broncos de la Sharo, esa. Entonces, no, los otros, que andan en el cerro. Entonces, yo cruzaba uno tras otro, llenos de droga. Y luego después llevaba uno, me venía en el avión, llevaba otro, me venía en el avión. Así te imaginas cuánto dinero no hice. Demasiado. Era muy tremenda. El carácter que Dios me dio, Él me lo dio para que yo escogiera lo bueno y lo malo. Te puede pegar papá, mamá, te pueden dar muchos consejos, ¿sí? Y el que te lo dio, el carácter, no te critica, no te juzga. Te deja nada más que tú misma reconozcas y que tengas esa oportunidad que Dios te da. Yo ahorita te lo puedo decir porque tuve oportunidades de morir y Dios me sacó. Para que en este momento yo pueda contarte una vida de que fue buena en un tiempo. Porque imagínate de ver a mis hijos mendigando un pan, verlos con puros tenis de marca, sus anillos. Me sentía gloriosa como madre, me sentía plena y decía, wow. Me llegaron a juzgar porque yo mis hijos me los llevaran, eran mis copilotos. ¿Sí?
eran mis copilotos. Nunca traje, dije yo, el día que yo caiga voy a caer por mí, no porque el otro me va a delatar. Me burlé tanto de la gente. Mis carros a veces iban cargueros y se me quedaban a medio camino. Llegaba la patrulla del otro lado y me decía, ¿dónde quiere llegar? La cruzamos para el otro lado. No, yo quiero mi destino. Y pagaba una grúa para que me llegaban esa droga donde iba a llegar. Y llegaba. Así que imagínate cómo me sentía. ¡Grande! Empecé a ser la doña porque decían, esa señora es de agallas. Me revisaban los perros y me ponían el carro patas para arriba y yo salía con mi carro a donde era. Y con mis 5 hijos sentaditos, esperando que ellos revisaran el carro. Mis hijos nunca les dije lo que yo hacía, porque me iban a delatar. Pues sí. Y me decían a veces, mamá, ¿por qué no revisan cada rato los carros? Ah, le digo, es que ellos se dedican, hijo, a revisar si llevan droga y todo. Ay, ¿y pasan drogas? Sí, mijito. Era yo la que pasaba. Sí. Era yo la que la llevaba, pero mis hijos no sabían. Hasta que fueron creciendo. Me dijo una, ¿qué crees que no sé lo que haces? ¿Me tienes que pagar? Y le contesté, ¿y qué crees que yo te ocupo a ti para trabajar? Lo único que voy a hacer es pagar para que te quedes aquí en casa. Yo te llevo porque eres mi hija. Pero empecé a enseñar el mal camino. Empecé a contaminar a lo que más amaba. Wow. Por eso cuando le dije al Señor, yo te voy a servir, pero empiezo por mi hogar, era porque yo me sentía responsable de cómo una mujer tan fuerte que Dios hizo, les enseñé el caminadito. Y no se me hacía justo empezar a hablarle a una gente que para mí es fácil decirle, hey, ven, Cristo te ama, cuando mi trabajo era en casa. Y a ti te hablo como padre, tu trabajo lo tienes en casa. A ti te hablo como pastor, tu trabajo lo tienes en casa. ¿Sí? Porque es muy fácil hablar por fuera, es muy fácil. Pero cuando tu casa se está desbaratando, le dije, Señor, yo no. Tú me hiciste una persona tan fuerte, quiero usar esa potencial en mi casa. Llegaron a correrme mis hijos. Me decían, no. Todo eso, ahí conozco al hermano tuyo. Un hermano que era el mandadero, pero era peleonero, no se dejaba de nadie, hija. Era un hermano que tenía una chispa. Y yo, a pesar de todo lo que hice, siempre he tenido mucho amor para con mi familia, para los demás. Una cualidad que mis padres me dejaron y que Dios lo impuso. Y ese hermano, yo dije, él se queda conmigo. Nadie lo va a pisotear, ahorita que tengo poder, ahorita que tengo fama. Esto es mío. Lo atesoré, pero también lo eché a perder. Sí, él ya estaba perdido, pero lo pude haber sacado. Lo eché a perder, porque ella era mi mamá. Mi mamá para acá, mi mamá para allá, mi mamá esto, mi mamá lo otro. Y yo le decía, te voy a enseñar y no te vas a dejar. Resulta que lo saqué, pero para enseñarlo mejor. ¿Sí? ¿Por qué te digo esto? Porque tú no puedes dar lo que no tienes. Yo le di eso porque era lo único que tenía. El dinero, la fama, las agallas. A mí un fregazo en la cara no me hacía. Vi morir a mucha gente. Llegué a decirle a él, ¿sabes qué? Fulano me debe, agárramelo y le das una calentadita leve porque continúo yo. Es calentadita, y él, es golpear. La calentadita es golpear, muchos lo entienden. Y sí, créeme que me hablaba y me decía él, amá, ya hice lo que me pediste. Le decía yo, pero me lo dejaste para mí un ratito. Ay, pues sí, tuve que, pero yo ya estaba bien entrado. Y eran oficios que teníamos, éramos como el trabajo. Y Andrés se sentía orgulloso de servirme, de un chamaco tieso ahí que para todo andaba y esto y que el otro. Lo empecé a formar mal. Fíjense nada más, lo empecé a formar mal. Agárrame a fulano y le das una calentadita leve. Le gustaban los trancazos de corazón. Los trancazos también son golpes. Sí, y recuerdo que me habló y me decía, amá, ya está de hecho.
como ese hombre importante que le daba. Y lo platico ahora y me doy cuenta de tantas cosas y estoy tan arrepentida delante de Dios y de la gente que dañé. No llegué a matar, no era lo mío matar, simplemente decía yo que negocios son negocios y así iba a ser. En mi postura de mujer era una persona que lo que yo decía se hacía porque estaba bien. A mí me interesaba si estaba bien nada más porque yo lo decía. Y el dinero te lleva a eso, a que tú seas alguien en la vida, ¿sí? Andrés lo saco de todo eso, pero también lo hice a mi manera, mal. No inculqué el mal, nada más. Yo quería que no fuera pisoteado, yo quería que él fuera... No quería que lo quisiera nadie, a mí no me importaba quién me quisiera. Yo siempre decía, yo no vine a que me quisieras, yo vine a hacer un negocio contigo. A mí no me interesa si te caigo bien o te caigo mal, a mí conmigo me respondes, y así era. Entonces empecé a tener fama porque tenía un carácter fuerte. No se miraba en mí amor. Pues ¿cuál amor, hija? No se miraba en mí ese potencial de madre. A mis hijos les decía, si no obedeces, si no haces lo que yo digo, no tienes nada. ¿Sí? Me respetaban porque pues me tenían que tener miedo. Entonces, amar no es imponer un respeto. El mismo amor impone el respeto, el mismo amor impone porque enseñas de diferentes maneras. Ahí es cuando conozco a tu hermano. Para mí, fíjense lo que son las cosas. Enseñarle lo malo fue algo simple, rápido, lo aprendió. No, hombre, era buenísimo. Pero para enseñar las cosas de Dios, empecé a batallar. Empecé a batallar y le decía que no entiendes. Sí entiendo, pero no quiero, me decía. Y el otro que le enseñé malo, ahí sí todo quería. Es lo que te ofrece el diablo. Es lo que te ofrece el mundo, joven. Es lo que te ofrece el mundo, mamá. Lo fácil siempre va a estar a las puertas de tu casa. Lo fácil siempre lo vas a tener cuando menos te lo esperes. Lo difícil es otra cosa. Ahora, ¿es difícil buscar de Dios? No, lo difícil es que te quites todo esto, el viejo hombre, y que dejes que Dios trabaje en ti. Eso es lo difícil. Por eso se batalla. Me decían mis hijos, hey, no porque tú te hiciste cristiana de la noche a la mañana, ya nos vas a venir a obligar. Y decía yo, ay, Señor, ayúdame. Quería ser esa mujer con agallas todavía y mandar. No, tuve que doblegar, tuve que esperar el momento de Dios para que mi hijo me dijera, quiero ir a la iglesia contigo. Recuerdo, voy a hacer hincapié en esto, recuerdo cuando empecé a llevar a mi familia, a mis hijas. Tengo 2 hijas, bien marihuanas eran las 2. Y les dije una vez, si no van a la iglesia conmigo, no las quiero en mi casa. Pero te venimos a visitar. Pues sí, pero es domingo, voy a la iglesia, se cierra con llave. La iglesia estaba enfrente de mi casa. Y hasta que yo no venga, abro la puerta. No hallaba de qué manera que buscaran de Dios, hija, de verdad. Estaba desesperada porque buscaran de Dios. Y ponía cosas del viejo hombre, a veces imponía. Y recuerdo, mis hijos me lo platicaron ahora que dicen, una vez dijeron, mi mamá quiere que vamos a la iglesia con ella. Sí, vamos a ir, pero nos vamos a poner bien marihuanas. Y el pastor no conocía a mi familia. Y dice que se pusieron bien marihuanas y se sentaron al mero atrás. Y cuando el pastor las vio, él no sabía que eran mis hijas, les dijo, esas que están allá sentadas al mero allá, dice mi Dios, dice el Señor, que así como vienen, Él las ama. Volteo yo, dije, no, que no viene. Ellas quisieron hacerme un daño, avergonzándome y en marihuana. Pero se les olvidó a ellas que el Señor vino a eso, a los perdidos. El Señor vino a rescatarte a ti, así como estabas. Ellas pensaban hacerme un daño, pero el Señor dijo, esto es lo que yo busco. Así esas marihuanas que van a ser tremendas. A ese drogadicto, a ese que nadie te quiere, a ese que te juzgan, a ese que siempre te han hecho bullying. A eso vino el Señor. Y cuando ellas se sientan al menos atrás y el pastor dice mi Dios, que así como vienen, así las ama. Volteo y veo que son mis hijas. Una de ellas se fue al baño y la otra le agachó la cabeza. Dice que les dio vergüenza. No conocían de Dios. No sabían que Dios estaba ahí.
No, pues yo me sentía como para gorrear. Señor, estoy logrando, Padre Santo, lo que eché a perder. ¿Sabes por qué, madre? Porque le vamos a dar cuentas a Dios de nuestros hijos. Yo quería estar apuradísima para que ellos fueran a los pies de Cristo. Porque yo no quería irme. ¿Y qué le iba a decir el Señor cuando me dijera qué hiciste con lo que te presté? ¿Qué hiciste con lo que yo te di, con lo más sagrado que son hijos? Porque le iba a dar cuentas a Dios. Y yo quería, empecé a amar tanto a Dios, tanto a amar a Dios. Me metí de lleno en el primer amor y te puedo decir que todavía continúo en el primer amor. Y yo estaba desesperada como madre para que ellos conocieran ese amor de Dios que yo tenía. Y ponía mi fuerza. Pues no entras a mi casa si no vas a la iglesia. Así le decía Andrés. ¿Quieres que te preste dinero? Te quiero en la iglesia. Uy, decía. No hallaba de qué manera, hija. ¿Sí? Buscas. Dios no ocupa nada de eso. El ser humano, desgraciadamente, nos equivocamos. Y continuamente me equivocaba a veces. Cuando dice el Señor, espérate, Noemí, no ocupas, guárdalo, es para ti. Yo le voy a poner en su corazón el hacer como el querer. Y ahora te puedo decir que duermo tranquila, tengo paz en mi corazón, tengo a mi familia en los pies de Cristo, son bautizados, sintieron el Espíritu Santo en sus vidas. Me costó, te voy a decir que me costó cambiar yo. Sí, es lo primero que uno tiene que cambiar. Eso me costó, ser una mujer de agallas con un potencial tremendo y bajarme a los pies de Cristo, bajarme, hincarme y decirle, me doy, no puedo más. Eso fue lo que me costó, porque lo que hizo el Señor en la de ellas no lo hice yo, lo hizo el de arriba. Sí, pero yo tuve que cambiar para que ellos vinieran a los pies de Cristo. El cambio ya estaba, el cambio está en ti, pero lo que pasa es que tú ves muchos obstáculos, tú quieres poner de pretextos a todos los de a tu alrededor, ¿sí? Porque consideramos que yo estoy bien y tú estás mal, porque únicamente te falta amor, pero no has experimentado ese amor de Dios, ese amor genuino que Dios te da, ¿sí? Entonces, fue fácil cuando reconocí que el cambio lo tenía que tener yo. Dijo el Señor, deja que yo trabaje contigo y a ellos yo sigo trabajando. Se nos olvida que Dios puede con todo el paquete. Él está aquí, allá, en donde quiera. Y no es un Diosito, es un Dios grande al que servimos. Entonces, así es como empecé a hacer mi cambio. El Señor me ha cambiado y sigo en el proceso todavía. Todavía. Cuando estoy bien, te voy a decir una cosa, hija, cuando estoy bien en las cosas de Dios, en esos momentos le digo, Señor, ¿por qué no vienes y me llevas ahorita que estoy bien? ¿Por qué? Porque decía mi padre, tómame en una buena hora. En esas horas donde tú buscas la presencia. Por eso dice en la Biblia, orar sin cesar. Porque el Señor va a venir en cuando Él le plazca. Y como Él dijo, yo te dije que oraras sin cesar en todo momento. Para yo agarrarte en el momento. Pero pues en los 5 minutos que te fuiste, pues sí. Y es lo difícil de un cristiano. ¿Y cómo fue su proceso para salir de vender drogas y todo eso, de cruzar drogas? ¿Cuál fue su proceso que el Señor la sacó de ahí? Toqué fondo. Toqué fondo. Nunca vendí marihuana. Inúndanos de tu gloria. Pues escucha.